días de ocio en el Yan de Lord Dunsany. Así bajé a través del bosque hasta la ribera del Yan y encontré, como había sido profetizado, al barco pájaro del río a punto de soltar amarras. El capitán estaba sentado de piernas cruzadas sobre la blanca cubierta, a su lado la cimitarra dentro de su vaina enjollada, y los marineros afanados en desplegar las ágiles velas para dirigir el barco hacia el centro de la corriente del Yan, cantando durante todo el tiempo dulces canciones antiguas. Y el viento fresco del atardecer, que desciende desde los ventisqueros donde tienen sus moradas montañosas los dioses distantes, llegó súbitamente, como las buenas nuevas a una ciudad ansiosa, a las velas con forma de alas. Y así llegamos a la corriente central, donde los marineros bajaron en las grandes velas. Pero yo había ido a dar mis reverencias al capitán, y a consultarle acerca de los milagros y apariciones de los más sagrados dioses entre los hombres, cualquiera fuera la tierra de su procedencia. Y el capitán respondió que venía de la lejana Belzón y que adoraba a los dioses más pequeños y humildes, aquellos que rara vez enviaban la hambruna o el trueno y que eran fácilmente aplacados con pequeñas batallas. Y yo le conté que venía de Irlanda, que está ubicada en Europa, ante lo cual el capitán y sus marineros rieron porque, dijeron, no hay lugares como ese en todo el país del sueño. Cuando acabaron de burlarse de mí, les expliqué que mi imaginación moraba principalmente en el desierto de Cupandombo, en una hermosa ciudad llamada Goldot la Maldita, que era custodiada completamente por los lobos y sus sombras, y que ha estado deshabitada por años y años debido a una maldición dicha en la ira de los dioses y que desde entonces no han podido revocar. Y algunas veces mis sueños me llevaban tan lejos, hasta Pungarves, la ciudad de los muros rojos donde se encuentran los manantiales, la que comercia con Isles y Tul. Cuando dije esto me felicitaron por la morada de mis sueños, diciendo que, aunque ellos jamás han visto dichas ciudades, lugares como esos pueden bien ser imaginados. Durante el resto de la velada negocié con el capitán la suma que debería pagarle por el viaje, si Dios y la marea del Yan nos llevaban a salvo hasta los arrecifes junto al mar, llamados Barbul Yan, la puerta del Yan. Y ahora el sol se había puesto, y todos los colores del mundo y del cielo han conservado un festival con él, y se han escabullido, uno a uno, antes de la inminente llegada de la noche. Los papagayos de ambas riberas han volado a casa, hacia la jungla, los monos, en hileras, sobre las altas ramas de los árboles, estaban en silencio y dormidos. Las luciérnagas, en las profundidades del bosque, iban de arriba a abajo, y las grandiosas estrellas salieron brillando para contemplar la superficie del Yan. Entonces los marineros encendieron las linternas y las colgaron alrededor del barco, y la luz destelló repentinamente sobre un Yan encandilado, y los patos que se alimentan a lo largo de sus cenagosas márgenes se elevaron de súbito, y trazaron amplios círculos en el aire, y vieron las distantes extensiones del Yan y la niebla blanca que suavemente cubría la selva, antes de retornar nuevamente a sus ciénagas. Y entonces los marineros se arrodillaron sobre las cubiertas y oraron, no todos a la vez, sino 5 o 6 por turno. Lado a lado se arrodillaron juntos 5 o 6, porque solo oraban al mismo tiempo aquellos hombres con distintas fes, así ningún dios tendría que oír a 2 hombres rezándole a la vez. Tan pronto como alguno terminaba su oración, otro de la misma fe tomaría su lugar. De esta forma, se arrodillaba la fila de 5 o 6 con las cabezas inclinadas bajo las flameantes velas, mientras la corriente central del río Yan los llevaba hacia el océano, y sus oraciones subían entre las lámparas dirigiéndose hacia las estrellas. Y detrás de ellos, en el final del barco, el timonel oraba en voz alta la oración del timonel, que es rezado por todos aquellos que ejercen su oficio en el río Yan, cualquiera sea la fe que tuviera. Y el capitán oraba a sus pequeños dioses menores, a los dioses que bendicen Belzón. Y yo también sentí que podría rezar. Sin embargo, no me gustaba rezarle a un dios celoso, allí donde los frágiles y afectuosos dioses, que son adorados por los paganos, son humildemente invocados. Entonces pensé,
En cambio, en Seol Nuganot, a quien los hombres de la selva han abandonado desde hace mucho, quien no es ahora venerado y está solitario, y a él le recé. Y sobre nosotros rezando, la noche súbitamente cayó, así como cae sobre los hombres que oran al atardecer y sobre aquellos hombres que no lo hacen. Sin embargo, nuestras plegarias aliviaron nuestras almas al pensar en la gran noche por venir. Y así Elian nos condujo magníficamente adelante, pues estaba exaltado por la nieve derretida que el Politeades le trajo desde las colinas de Ap, y el mar ni el Migris estaban engrosados con las crecidas, y nos llevó en su fuerza por Kifipir, y vimos las luces de Golunza. Pronto todos dormíamos excepto el timonel, quien mantenía el barco en la corriente central del Yan. Cuando el sol salió el timonel cesó de cantar, pues con el canto alegraba la noche solitaria. Al cesar la canción súbitamente todos despertamos, y otro tomó el timón, y el timonel durmió. Sabíamos que pronto llegaríamos a Mandarón. Nos preparamos una merienda, y Mandarón apareció. Entonces el capitán comandó, y los marineros soltaron nuevamente las grandiosas velas, y el barco viró y abandonó la corriente del Yan y se acercó a un puerto bajo los rojizos muros de Mandarón. Entonces, mientras los marineros iban y recogían frutas, yo me dirigí solo a la entrada de Mandarón. Unas cuantas cabañas se encontraban fuera de ella, en las cuales habitaba el guardia. Un vigilante con una larga y blanca barba se encontraba en la puerta, armado de una herrumbrosa lanza. Usaba unos grandes anteojos, que estaban cubiertos de polvo. A través de la puerta vi la ciudad. Una quietud mortal se cernía sobre ella. Los caminos no parecían haber sido hollados, y el moho era grueso en las entradas de las puertas. En el mercado varias figuras acurrucadas dormían. Había un aroma a incienso y amapolas quemadas, y un murmullo constante de campanas distantes. Le dije al guardia, en la lengua de la región del Yan, ¿por qué todos duermen en esta apacible ciudad? Él contestó, nadie puede hacer preguntas en esta puerta por miedo a despertar a las personas de la ciudad. Pues cuando la gente de esta ciudad despierte, los dioses morirán. Y cuando los dioses mueren los hombres no pueden soñar nunca más. Y comencé a preguntarle qué dioses serán venerados en aquella ciudad, pero él levantó su lanza pues nadie debe hacer preguntas allí. Así que lo dejé y volví al pájaro del río. Ciertamente Mandarón era bella, con sus blancos pináculos despuntando sobre sus rojizas murallas, y el verde de sus tejados de cobre. Cuando regresé al pájaro del río, descubrí que los marineros habían retornado al barco. Pronto levamos anclas y navegamos nuevamente, y una vez más alcanzamos el centro del río. Y ahora el sol se estaba moviendo hacia las alturas, y ahí en el río Yan nos alcanzó la melodía de aquellas innumerables miríadas de coros que lo acompañan en su progreso alrededor del mundo. Las pequeñas criaturas de muchas piernas habían extendido fácilmente sus diáfanas alas en el aire, como un hombre reposa sus codos en un balcón, y dieron jubilosas y ceremoniales alabanzas al sol, o se movían juntas en el aire oscilando en ágiles e intrincadas danzas, o se desviaban para evitar la arremetida de alguna gota de agua sacudida por el viento desde una orquídea de la jungla, templando el aire e impulsándolo delante de ellas, mientras se precipitaba zumbando, en su prisa, sobre la tierra. Sin embargo, todo el tiempo cantaban triunfalmente. Porque el día es para nosotras, decían, sea que nuestro gran y sagrado Padre, el Sol, cree más vida como nosotras desde el cielo, o si todo el mundo terminase esta noche. Y ahí cantaban todas aquellas notas conocidas por oídos humanos, así como aquellas cuyas numerosas notas que jamás han sido escuchadas por el hombre. Para aquellas un día lluvioso habría sido como una era de guerra que desolaría continentes durante una vida de hombre. Y también aparecieron, desde la oscura y vaporosa jungla, para contemplar y regocijarse en el sol, las gigantes y perezosas mariposas. Y danzaron, pero danzaron indolentemente, por los caminos del aire, como lo haría alguna altiva reina de tierras lejanas y conquistadas, en su pobreza y exilio en algún campamento de gitanos.
por el pan para sobrevivir. Sin embargo, más allá de aquello, jamás disminuiría su orgullo de danzar por un momento más. Y las mariposas cantaron acerca de cosas extrañas y coloreadas, sobre orquídeas púrpuras y sobre perdidas ciudades rosa, y sobre los monstruosos colores de la selva descompuesta. Y también ellas estaban entre dichas voces no discernibles por oídos humanos. Y mientras flotaban sobre el río, yendo de bosque en bosque, su esplendor era rivalizado por la belleza hostil de los pájaros que se lanzaban a perseguirlas. O algunas veces se posaban sobre las flores, que parecían de cera, de la planta que se arrastra y trepa por los árboles del bosque, y sus alas púrpuras fulguraban desde las flores, como las caravanas que van desde Nurratace, las brillantes sedas llameando sobre la nieve cuando los astutos mercaderes las despliegan, una a una, para asombrar a los montañeses de las colinas de Nor. Sin embargo, sobre hombres y bestias, el sol envió somnolencia. Los monstruos del río, a lo largo de sus márgenes, yacían dormidos en el cieno. Los marineros armaron una tenda encubierta, con borlas doradas para el capitán, y todos se deslizaron, excepto el timonel, bajo una vela que habían colgado como un toldo entre dos mástiles. Entonces narraron historias, cada una de la propia ciudad o sobre los milagros de su dios, hasta que todos cayeron dormidos. El capitán me ofreció el amparo de su tienda de borlas doradas, y ahí hablamos por un rato, él contándome que llevaba mercancía a Perdóndaris, y que llevaría de vuelta a la hermosa Belfón cosas relacionadas con los asuntos del mar. Entonces, mientras miraba a través de la apertura de la tienda las brillantes aves y mariposas que cruzaban y cruzaban sobre el río, me dormí, y soñé que era un monarca entrando a su capital bajo arcos de estandartes, y todos los músicos del mundo estaban ahí, tocando melodiosamente sus instrumentos, pero nadie se alegraba. En la tarde, cuando el día refrescó nuevamente, desperté y encontré al capitán ciñéndose su cimitarra, la que se había quitado para descansar. Y ahora nos estábamos acercando a la gran corte de Astaan, que se abre sobre el río. Extraños botes de antaño se encontraban encadenados a las escalinatas. Al acercarnos vimos el atrio abierto de mármol, donde en tres de sus lados se alzaba la ciudad sobre columnas. Y la gente de aquella ciudad paseaba por el patio y las columnas con solemnidad y cuidado, de acuerdo a los ritos de ceremoniales antiguos. Todo en dicha ciudad era de antigua factura, la talla de las casas, que, cuando el tiempo las ha quebrado, se han mantenido sin ser reparadas, era de los tiempos más remotos, y por todas partes había representaciones en piedra de bestias que hace mucho tiempo dejaron de existir sobre la tierra: el dragón, el grifo y el hipogrifo, y las distintas especies de gárgolas. Nada podía encontrarse en Astaan, ya fuera material o costumbre, que fuera nuevo. De esta forma, ellos no tomaron nota de nuestra presencia, sino que continuaron sus procesiones y ceremonias en la antigua ciudad, y los marineros, conociendo su tradición, no tomaron nota de ellos. Pero yo, al acercarnos, me dirigí a uno que se encontraba al borde del agua, preguntándole qué hacían los hombres en Astaan y cuál era su mercancía, y con quién la comerciaban. Él dijo: aquí hemos encadenado y esposado al tiempo, ¿quién de otra manera asesinaría a los dioses? Le pregunté qué dioses veneraban en dicha ciudad, y él dijo: todos aquellos dioses que el tiempo no ha matado aún. Entonces se dio la vuelta y no diría nada más, y se afanó en comportarse de acuerdo a la antigua costumbre. De esta forma, de acuerdo a la voluntad del Yan, nos dirigimos hacia adelante y dejamos Astaan, y encontramos en mayores cantidades a aquellas aves que hacen de los peces sus víctimas. Y eran de plumaje maravilloso, y no venían de la jungla, sino que volaban, con sus largos cuellos estirados delante de ellos, y sus patas descansado hacia atrás en el viento, directamente río arriba sobre la corriente central. Y la tarde comenzó a recogerse. Una niebla blanca y gruesa había aparecido sobre el río, y suavemente se estaba elevando. Se hacía los árboles con largos e impalpables brazos,
elevándose más y más, enfriando el aire, y unas figuras blancas se alejaban hacia la selva, como si fueran los fantasmas de marineros náufragos buscando furtivamente a aquellos espíritus del mal que hace tanto tiempo los hicieron zozobrar en el Yan. Mientras el sol se hundía detrás del campo de orquídeas que crecía en las enmarañadas cimas de la selva, los monstruos del río se asomaron, revolcándose, del lodo en el cual habían descansado durante el calor del día, y las grandes bestias de la selva bajaron a beber. Las mariposas, hacía poco, se habían ido a descansar. Y en los pequeños y estrechos estuarios que pasamos, la noche parecía ya haber caído, a pesar de que el sol, que para nosotros había desaparecido, aún no se había puesto. Y ahora los pájaros de la selva vinieron volando a casa, muy por arriba de nosotros, con la luz del sol resplandeciendo rosada sobre sus pechos, y bajaron sus alas tan pronto como vieron el Yan, y se dejaron caer sobre los árboles. Y la mareca comenzó a subir el río en grandes bandadas, todas silbando, y súbitamente todas virarían y bajarían nuevamente. Y ahí, junto a nosotros, estaba el pequeño y tornasolado turro, con su forma de flecha, y oímos los gritos variados de las bandadas de gansos, los cuales, según me contaron los marineros, habían recién llegado cruzando las cordilleras del Ispasián. Cada año venían por la misma vía, cerca de la cima del Mluna, dejándolo a su izquierda, y las águilas montañesas conocen el camino por el que vienen y, según los hombres, hasta la misma hora, y cada año las esperan por la misma vía tan pronto como las nieves caen sobre las planicies del norte. Pero pronto estuvo tan oscuro que no vimos más a esas aves, y solo oímos el zumbido de sus alas, y de otras tantas innumerables, hasta que todas se establecieron en las riberas del río, y fue la hora en que las aves nocturnas salen. Entonces los marineros prendieron las linternas para la noche, y aparecieron enormes mariposas nocturnas, aleteando alrededor del barco, y por momentos, sus magníficos colores eran revelados por las linternas, para pasar nuevamente a la noche, donde todo era negrura. Y nuevamente los marineros oraron, y posteriormente cenamos y dormimos, y el timonel tomó nuestras vidas a su cuidado. Al despertar descubrí que realmente habíamos llegado a Perdóndaris, la famosa ciudad. Pues allí, a nuestra izquierda, se alzaba una ciudad hermosa y notable, y de lo más agradable a la vista, luego de la selva, que estuvo tanto tiempo con nosotros. Y atracamos cerca del mercado, y toda la mercancía del capitán fue exhibida, y un mercader de Perdóndaris la estaba observando. Y el capitán tenía en la mano su cimitarra, y golpeaba furiosamente la cubierta con ella, y las astillas volaban desde los blancos maderos, porque el comerciante le había ofrecido un precio por la mercancía que el capitán había considerado como un insulto, hacia sí mismo y hacia los dioses de su tierra, de quienes ahora hablaba como grandes y terribles y cuyas maldiciones eran espantosas. Sin embargo, el mercader agitó sus manos, las cuales eran realmente gordas, mostrando sus rosadas palmas, y juró que no pensaba en sí mismo, sino solamente en las pobres gentes de las cabañas, más allá de la ciudad, a quienes él deseaba vender la mercancía al precio más bajo posible, sin obtener él ninguna remuneración. Pues la mercancía consistía principalmente en el grueso toho marún, que en el invierno aleja el viento del suelo, y toyub, que la gente quemaba en pipas. Entonces el mercader dijo que si ofrecía un picek más, la pobre gente se quedaría sin su toho marún para el invierno, y sin su toyub para las tardes, o de otra forma, él y su anciano padre morirían de hambre. En ese mismo instante, el capitán llevó su cimitarra hacia su propia garganta, diciendo que era un hombre arruinado, y que nada más quedaba para él que la muerte. Y mientras cuidadosamente levantaba su barba con la mano izquierda, el mercader miró nuevamente la mercancía y dijo que, en vez de ver morir a un capitán tan valioso, un hombre por el cual había concebido un aprecio especial al verlo por primera vez manejar su barco, prefería que él y su anciano padre perecieran de hambre, por lo que ofreció 15 piceks más. Cuando dijo esto,
El capitán se prosternó y pidió a sus dioses que endulzaran el amargo corazón de este mercader. Pidió a sus pequeños dioses menores, a los dioses que bendicen Belfón. Finalmente, el mercader ofreció 5 pícex más. Entonces el capitán lloró pues, dijo, había sido abandonado por sus dioses, y el comerciante también lloró, porque, dijo, pensaba en su anciano padre y en cuán pronto moriría de hambre, y escondió su rostro sollozante entre sus 2 manos, y entre los dedos miró nuevamente el toyub. Y así la negociación fue concluida, y el mercader tomó el tomarund y el toyub, pagando por ellos de su grande y tintineante monedero. Y fueron empacados en fardos nuevamente, y 3 de los esclavos del mercader los cargaron sobre sus cabezas hacia la ciudad. Y durante todo este tiempo los marineros estuvieron sentados en silencio, las piernas cruzadas en una media luna sobre la cubierta, ansiosamente siguiendo el negocio. Y ahora un murmullo de satisfacción se elevó entre ellos, y comenzaron a compararlo con otros negocios de los que han sabido. Y me enteré por ellos que en Perdóndaris hay 7 mercaderes, y que todos habían acudido al capitán, uno a uno, antes que las negociaciones comenzaran, y cada uno le había prevenido, privadamente, en contra de los otros. Y a todos los comerciantes el capitán les había ofrecido el vino de su propia tierra, que se fabrica allá en Belfón, pero no pudo persuadirlos. Pero ahora que el trato estaba hecho, y los marineros estaban sentados para la primera merienda del día, el capitán apareció entre ellos con un tonel de vino, y lo espitamos con cuidado y nos divertimos en conjunto. Y el corazón del capitán estaba contento pues sabía que era honorable a los ojos de sus hombres, por el negocio que había hecho. De esta forma, los marineros bebieron el vino de su tierra natal, y pronto sus pensamientos regresaron a la hermosa Belfond y a las pequeñas ciudades vecinas, Dul y Duf. Sin embargo, para mí, el capitán escanció en un pequeño vaso un poco de vino espeso y amarillo desde una pequeña jarra, que mantenía aparte, entre sus objetos sagrados. Era grueso y dulce, como la miel, pero había en su corazón un fuego poderoso y ardiente, que tenía autoridad sobre las almas humanas. Estaba hecho, me dijo el capitán, con gran delicadeza por el arte secreto de una familia de 6 miembros que moraba en una choza en las montañas de Yanmin. Me dijo que una vez, en aquellas montañas, seguía la huella de un oso y que, súbitamente, se encontró con un hombre de dicha familia que había cazado al mismo oso, y que se encontraba al borde de un estrecho camino rodeado de precipicios, y su lanza estaba clavada en el oso, y la herida no era fatal, y no tenía otra arma. Y el oso se dirigía hacia el hombre, muy lentamente, porque su herida empezaba a molestarle, aunque no estaba muy cerca. Y lo que el capitán hizo no lo contó, pero cada año, tan pronto como las nieves se endurecen y es fácil viajar por el Yanmin, aquel hombre baja al mercado en las praderas, y siempre deja en la puerta de la hermosa Belfond una vasija de aquel invaluable y secreto vino, para el capitán. Y mientras sorbía el vino y el capitán hablaba, me acordé de las cosas nobles que hacía tiempo había planificado resueltamente, y mi alma pareció más poderosa dentro de mí y pareció dominar toda la corriente del Yan. Puede ser que en este momento me durmiera. Oh, si no lo hice, no puedo recordar minuciosamente cada detalle de las ocupaciones de dicha mañana. Desperté hacia el atardecer, deseando ver Perdóndaris antes de abandonarla por la mañana, e incapaz de despertar al capitán, me dirigí solo a tierra. Perdóndaris era de hecho una ciudad poderosa, estaba cercada por una muralla de gran fuerza y altura, que tenía caminos huecos para el paso de las tropas, y almenas en toda su extensión, y 15 resistentes torres, una a cada milla, y placas de cobre, abajo donde los hombres pudieran leerlas, contando en todas las lenguas de aquellas partes de la tierra un idioma en cada placa la historia de cómo una vez un ejército atacó Perdóndaris y lo que le sobrevino. Entonces entré a Perdóndaris y encontré a todos danzando, vestidos en sedas brillantes, tocando el tambán, mientras bailaban. Porque una terrible tormenta los había aterrorizado mientras yo dormía,
Y los fuegos de la muerte decían habían danzado sobre Perdóndaris, pero ahora la tormenta se había ido lejos, saltando, inmensa, negra y espantosa, decían. 8. Sobre las colinas distantes, y que se había girado, gruñéndoles, mostrando sus destellantes dientes, y que mientras se alejaba, azotó las cumbres hasta que retumbaron como si hubieran sido de bronce. Y frecuentemente detenían sus danzas alegres y oraban al Dios que no conocían. Oh, Dios que no conocemos, te agradecemos por mandar de vuelta la tormenta a sus colinas. Y seguía avanzando hasta llegar al mercado, donde sobre el pavimento de mármol vi al mercader durmiendo y respirando pesadamente, con su rostro y palmas de las manos hacia el cielo, y los esclavos lo abanicaban para mantener alejadas a las moscas. Y desde el mercado llegué a un templo de plata y luego a un palacio de ónix, y había muchas maravillas en Perdóndaris, y me hubiera quedado para verlas todas. Sin embargo, cuando llegué a la muralla exterior de la ciudad, vi de pronto una inmensa puerta de marfil. Por un momento me detuve a mirarla, mas cuando me acerqué percibí la horrorosa verdad. La puerta estaba tallada en una sola y sólida pieza. Escapé entonces por la entrada y bajé hacia el barco. Incluso mientras corría creía oír en la distancia, detrás de mí en las colinas, las pisadas de la temible bestia que dejó caer aquella masa de marfil, y que, tal vez, estuviera buscando su otro colmillo. Cuando estuve de nuevo en el barco me sentí más seguro, y no conté nada de lo que había visto a los marineros. Y ahora el capitán despertaba gradualmente. La noche se estaba enrollando desde el este y el norte, y solo los pináculos de las torres aún tomaban la caída luz del sol. Entonces me dirigí al capitán y, tranquilamente, le conté la cosa que había visto. E inmediatamente me preguntó acerca de la puerta, en voz baja, para que los marineros no se enteraran, y le conté que el peso era tal, que no podía haber sido traída desde lejos, y el capitán sabía que no había estado ahí un año atrás. Concordamos en que aquella bestia no podría ser destruida por ningún ataque humano, y que la puerta debía ser un colmillo caído, uno caído cerca y recientemente. Ante esto, decidió que era mejor escapar de una vez, así ordenó, y los marineros fueron hacia las velas, y otros llevaron el ancla, y justo cuando el pináculo de mármol más alto perdía sus últimos rayos de sol, dejamos Perdóndaris, la famosa ciudad. Y la noche cayó y cubrió Perdóndaris y la escondió a nuestros ojos, y, como han sucedido las cosas, para siempre, pues he oído que algo veloz y sorprendente súbitamente hundió Perdóndaris en un día torres, muros y gente. Y la noche se profundizaba en el río Yan, una noche toda blanca en estrellas. Y con la noche emergió la canción del timonel. Tan pronto como terminó de rezar, comenzó a cantar para darse ánimos a través de la noche solitaria. Pero primero rezó, recitando la plegaria del timonel. Y esto es lo que recuerdo de ella, traducida al inglés, con un pálido equivalente de aquel ritmo que parecía tan resonante en aquellas noches tropicales. Para cualquier Dios que escuche, donde quiera que haya marineros, de río o de tierra, sea oscuro su camino o sea a través de la tormenta, sean sus peligros las bestias o la roca, o de enemigo acechando en tierra o persiguiéndolo en el mar, donde sea que el timón esté helado o el timonel rígido, donde sea que los marineros duerman y el timonel vigila, guárdanos, guíanos y regrésanos a la antigua tierra que nos ha conocido, a los lejanos hogares que conocemos. Para todos los dioses que existen. Para cualquier dios que escuche. De esta forma rezó, y hubo silencio. Y los marineros se tendieron a descansar en la noche. El silencio se hizo más profundo, y solo era quebrado por los murmullos del Yan que, suavemente acariciaba nuestra proa. Una que otra vez algún monstruo del río tosía. Silencio y murmullos, murmullos y silencio. Muchas canciones cantó, contándole al vasto y exótico Yan las pequeñas historias y menudencias de Dul, su ciudad. Y las canciones brotaban sobre la negra jungla y subían al frío y claro aire arriba,
y las grandes constelaciones de estrellas que miraban a Lian conocieron los asuntos de Durli de Duf, y sobre los pastores que habitaban en los campos intermedios, y de las manadas que poseían, y de los amores que habían amado, y todas las pequeñas cosas que deseaban hacer. Y, súbitamente, mientras me arropaba en pieles disfrazadas escuchando esas canciones, y miraba aquellas fantásticas formas de los grandiosos árboles, parecidos a negros gigantes merodeando en la noche, me quedé dormido. Cuando desperté una gran niebla se estaba retirando del Lian, y la corriente del río daba tumbos tumultuosamente, y pequeñas olas aparecieron, porque el Lian había olido, desde la distancia, el antiguo risco de Glorm, sabiendo que sus frescas cañadas se encontraban adelante, donde encontraría al salvaje y alegre Irion, regocijándose de glaciares. De esta forma, se sacudió el tórpido sueño que había caído sobre él en la aromática y cálida selva, y olvidó sus orquídeas y sus mariposas, y pasó turbulento, expectante, fuerte, y pronto aparecieron destellando las cumbres nevadas de las colinas de Glorm. Y los marineros ya estaban despertando del sueño. Momentos después comimos, y el timonel se tendió a dormir mientras un camarada lo reemplazaba, y todos extendieron sobre él sus pieles favoritas. Y en un instante, oímos el sonido del lirillo mientras baja danzando por los campos de hielo. Entonces vimos frente a nosotros la hondonada, escarpada y lisa, hacia la cual el Lian, a saltos, nos conducía. Así dejamos la vaporosa selva y respiramos el aire de montaña. Los marineros sirvieron y tomaron grandes bocanadas de él, y pensaron en sus lejanas colinas de Acrotia, donde se encontraban Dul y Duf, y abajo, en la planicie, la bella Belfón. Una gran sombra se cernió sobre las colinas de Glorm, pero los peñascos arriba, cual deformes lunas, fulguraban, casi iluminando la penumbra. Más y más fuerte oímos la canción del Irion, el sonido de su danza al bajar de los ventisqueros. Y pronto le vimos, blanco y cubierto de brumas, engalanado con delicados y pequeños arcoíris que había arrancado cerca de la cima, de algún jardín celestial del sol. Luego se dirigió hacia el océano junto al inmenso y gris Lian, y la hondonada se ensanchó y se abrió al mundo, y nuestro tambaleante barco salió a la luz del día. Toda aquella mañana y la tarde navegamos por las ciénagas de Pondoberry, donde el Lian se ensanchaba y fluía lenta y solemnemente, y el capitán ordenó a los marineros tocar las campanas para así vencer la melancolía del pantano. Finalmente divisamos las montañas Irusian, que protegen a los poblados de Penka y Blut, y las maravillosas calles de Mlo, donde los sacerdotes aplacan con vino y maíz a la avalancha. Entonces cayó la noche sobre las planicies del Tlun, y vimos las luces de Capadarnia. Oímos a los parnites golpeando los tambores mientras pasamos Imaut y Golfunda, luego todos dormimos, excepto el timonel. Y las villas dispersas a lo largo de las riberas del Lian oyeron toda esa noche, en la desconocida lengua del timonel, las pequeñas historias de ciudades que no conocían. Desperté antes del amanecer con una sensación de infelicidad, antes de recordarle el porqué. Entonces recordé que, en la tarde de aquel día, de acuerdo a las posibilidades previstas, deberíamos llegar a Bargulian y yo debería despedirme del capitán y sus marineros. Y yo había apreciado a ese hombre pues me había convidado con aquel vino amarillo que mantenía apartado junto a sus objetos sagrados, y me había contado muchas historias acerca de su hermosa Belfón entre las colinas Acrotas y el Lianmin. Y me habían gustado las costumbres de los marineros, y las plegarias dichas, lado a lado, al atardecer, sin jamás desvalorizar al dios extranjero. Y también me gustaba la tierna manera en que frecuentemente hablaban de Durli de Duf, pues es bueno que el hombre ame sus ciudades natales y las pequeñas colinas que las sostienen. Y llega a saber quiénes los recibirían al retornar a casa, y dónde imaginaban que el encuentro sucedería, algunos en un valle de las colinas Acrotas, donde el camino sube desde el Lian, otros en la puerta de una de las 3 ciudades, y otros en el hogar, junto a la hoguera.
y pensé en todos los peligros que nos habían amenazado, a todos por igual, fuera de perdón Davis, un peligro muy real, así como las cosas han sucedido. También pensé en la alegre tonada del timonel en la fría y solitaria noche, y cómo él había tomado nuestras vidas en sus cuidadosas manos. Y mientras reflexionaba sobre esto, el timonel dejó de cantar, y miré hacia arriba y vislumbré en el cielo una luz pálida que había aparecido, y la solitaria noche había pasado, y el amanecer creció, y los marineros despertaron. Y pronto vimos la marea del mismo océano avanzando, resueltamente, entre las orillas del Lian, y el Lian saltó graciosamente y lucharon por un momento, luego el Lian, y todo lo suyo, fue empujado hacia el norte, por lo que los marineros tuvieron que izar las velas, y como el viento era favorable, seguimos adelante, y pasamos Gondarainal, y Oz, y vimos la memorable y sagrada Golmuz, y oímos a los peregrinos orando. Al despertar de nuestro descanso del mediodía nos acercábamos a Nen, la última ciudad del río Yan. Y nuevamente la jungla nos rodeaba por todos lados, así como a Nen, mas las grandes cordilleras de Mlon se erguían sobre todas las cosas, y observaban la ciudad más allá de la selva. Aquí anclamos, y con el capitán fuimos a la ciudad y supimos que los errantes habían venido a Nen. Los errantes eran una tribu extraña y oscura que, una vez cada 7 años bajaba desde las cumbres de Mloon, cruzando por un paso que ellos conocen, desde una tierra fantástica situada más allá. Y toda la gente de Nen permanecía fuera de su casa, todos maravillándose en sus propias calles. Pues los hombres y las mujeres de los errantes estaban amontonados en todas las vías, cada uno haciendo alguna cosa extraña. Algunos bailaban danzas asombrosas que habían aprendido del viento del desierto, curvándose y arremolinándose hasta que el ojo no podía seguirlos. Otros interpretaban en sus instrumentos hermosas y tristes tonadas, que estaban llenas de horror. ¿Qué almas se las habrán enseñado mientras vagaban de noche por el desierto? Aquel lejano y extraño desierto del cual los errantes provenían. Ninguno de sus instrumentos eran conocidos en Nen, o en alguna región del Yan, incluso los cuernos de los que algunos estaban hechos, pertenecían a bestias que nadie ha visto a lo largo del río, ya que tenían barbas en las puntas. Y cantaban, en una lengua tan poco conocida, canciones que parecían estar emparentadas con los misterios de la noche y con el miedo irrazonable que encanta los lugares oscuros. Todos los perros de Nen desconfiaban de ellos amargamente. Y los errantes se contaban entre sí historias temibles, y aunque nadie en Nen conocía su idioma, podían distinguir el miedo en los rostros de sus interlocutores, y mientras el cuento continuaba, ponían los ojos en blanco, en vívido terror, como los ojos de una pequeña bestia a la que el águila ha atrapado. Luego el narrador de la historia sonreía y se detenía, y otro contaría su historia, y los labios del narrador del primer relato temblarían con terror. Y si, por casualidad, una serpiente mortal aparecía, los errantes lo felicitarían como un hermano, y parecería que la serpiente les diera sus felicitaciones antes de seguir nuevamente. Una vez, la serpiente más fiera y letal del trópico, la enorme Litra, bajó de la selva y pasó por toda la calle principal una luz pálida que había aparecido, y la solitaria noche había pasado, y el amanecer creció, y los marineros despertaron. Y pronto vimos la marea del mismo océano avanzando, resueltamente, entre las orillas del Yan, y el Yan saltó graciosamente y lucharon por un momento, luego el Yan, y todo lo suyo, fue empujado hacia el norte, por lo que los marineros tuvieron que izar las velas. Y como el viento era favorable, seguimos adelante. Y pasamos Gondarainal, y Oz. Y vimos la memorable y sagrada Golmuz, y oímos a los peregrinos orando. Al despertar de nuestro descanso del mediodía nos acercábamos a Nen, la última ciudad del río Yan. Y nuevamente la jungla nos rodeaba por todos lados, así como a Nen, mas las grandes cordilleras de Mlon se erguían sobre todas las cosas, y observaban la ciudad más allá de la selva.
Aquí anclamos, y con el capitán fuimos a la ciudad y supimos que los errantes habían venido en él. Los errantes eran una tribu extraña y oscura que, una vez cada 7 años bajaba desde las cumbres de Mloon, cruzando por un paso que ellos conocen, desde una tierra fantástica situada más allá. Y toda la gente de Nen permanecía fuera de su casa, todos maravillando en sus propias calles. Pues los hombres y las mujeres de los errantes estaban amontonados en todas las vías, cada uno haciendo alguna cosa extraña. Algunos bailaban danzas asombrosas que habían aprendido del viento del desierto, curvándose y arremolinándose hasta que el ojo no podía seguirlos. Otros interpretaban en sus instrumentos hermosas y tristes tonadas, que estaban llenas de horror. ¿Qué almas se las habrán enseñado mientras vagaban de noche por el desierto? Aquel lejano y extraño desierto del cual los errantes provenían. Ninguno de sus instrumentos eran conocidos en él, o en alguna región del Yan, incluso los cuernos de los que algunos estaban hechos, pertenecían a bestias que nadie ha visto a lo largo del río, ya que tenían barbas en las puntas. Y cantaban, en una lengua tan poco conocida, canciones que parecían estar emparentadas con los misterios de la noche y con el miedo irrazonable que encanta los lugares oscuros. Todos los perros de Nen desconfiaban de ellos amargamente. Y los errantes se contaban entre sí historias temibles, y aunque nadie en Nen conocía su idioma, podían distinguir el miedo en los rostros de sus interlocutores, y mientras el cuento continuaba, ponían los ojos en blanco, en vívido terror, como los ojos de una pequeña bestia a la que el águila ha atrapado. Luego el narrador de la historia sonreía y se detenía, y otro contaría su historia, y los labios del narrador del primer relato temblarían con terror. Y si, por casualidad, una serpiente mortal aparecía, los errantes lo felicitarían como un hermano, y parecería que la serpiente les diera sus felicitaciones antes de seguir nuevamente. Una vez, la serpiente más fiera y letal del trópico, la enorme Litra, bajó de la selva y pasó por toda la calle principal de Nen, y ningún errante se alejó de ella, mas tocaron sus tambores sonoramente, como si hubiera sido una persona de mucho honor, y la serpiente pasó entre ellos y no derribó a ninguno. Incluso los niños de los errantes podían hacer cosas extrañas. Si alguno de ellos se encontraba con un niño de Nen, se mirarían uno a otro en silencio, con ojos grandes y graves. Después, el niño de los errantes sacaría, lentamente de su turbante, un pez o una serpiente vivos. Los niños de Nen no podían hacer ninguna de esas cosas. Cuánto me hubiera gustado quedarme y oír el himno con el que reciben a la noche, que es contestado por los lobos en las alturas del Mloon, pero nuevamente era tiempo de levar anclas y que el capitán regresara de Valgulian por la corriente que va hacia tierra. Entonces subimos al barco y continuamos río abajo. Y el capitán y yo conversamos un rato, pues ambos pensábamos en nuestra separación, la que sería por mucho tiempo, y miramos, en cambio, el esplendor del sol occidental. Porque el sol era de un dorado rojizo, pero una tenue y baja bruma cubría la selva, y en ella se depositaba el humo de las pequeñas ciudades selváticas, y el humo de ellas se reunía en la bruma y formaban una sola neblina, que se tornó púrpura y era iluminada por el sol, mientras los pensamientos de los hombres santificaron con cosas grandiosas y sagradas. Eventualmente, una columna de humo de alguna casa solitaria se elevaba más alto que el humo de las ciudades, y brillaba solitario en el sol. Y cuando los rayos del sol estaban casi a nivel, vimos lo que yo había venido a ver, pues de las dos montañas que se erguían a ambas orillas, salían hacia el río dos riscos de mármol rosa, resplandeciendo en la luz del sol bajo, y eran suaves y altos como una montaña, y casi se encontraban, y el Yan pasó entre ellas dando tumbos, y encontró el mar. Y esta era Valgulian, la puerta del Yan, y, en la distancia, entre la abertura de aquellas barreras, vi el indescriptible azul del mar, donde los pequeños botes de pesca resplandecían. Y llegó el atardecer el breve crepúsculo, y la regocijante gloria de Valgulian se había ido,
Masos acantilados rosa umbriaban, la maravilla más hermosa que se ha visto incluso en una tierra de prodigios. Y pronto el crepúsculo dio paso a las incipientes estrellas, y los colores de Bargulian se fueron deconsumiendo. Y la visión de esos riscos era para mí como la cuerda de música arrancada del violín por la mano de un maestro, y que lleva al cielo de las hadas los espíritus temblorosos de los hombres. Y a la orilla se anclaron y no fueron más lejos, porque ellos eran marineros del río y no del océano, y conocían el Lian, pero no las mareas más allá. Y llegó el momento en que el capitán y yo debíamos separarnos, él para retornar nuevamente a su hermosa Belfont, divisable desde las lejanas cumbres del Lianmin, y yo, para encontrar, por extraños medios, mi camino de vuelta a aquellos brumosos campos que los poetas conocen, donde se encuentran unas pequeñas y misteriosas cabañas, desde cuyas ventanas, mirando hacia el oeste, se pueden avistar los campos de los hombres, y mirando hacia el este, las brillantes montañas de los elfos, coronadas de nieve, extendiéndose de cadena en cadena hasta la región del mito, y más allá, hasta el reino de la fantasía, que pertenecen al país del sueño. No nos encontraríamos por mucho tiempo, quizá nunca, pues mi imaginación se ha debilitado al pasar de los años, y cada vez son más infrecuentes mis visitas al país del sueño. Entonces nos dimos la mano, torpemente de su parte, pues este no es el método de saludo en su tierra, y encomendó mi alma al cuidado de sus propios dioses, a aquellos dioses menores, los humildes, los dioses que bendicen Belfont. Fin.